Hermanos, que Dios le bendiga. En este momento, gracias a Dios por la oportunidad de poder exponer este pensamiento de la palabra de Dios. Gracias también a mi pastor Priscila y Bernabé Gualdado. En este momento quiero hablar bajo un tema, la violencia doméstica en la iglesia. La violencia doméstica en la iglesia. A veces se cree como un tabú, no es un tema que se habla mucho, pero sí. En la iglesia hay casos de violencia doméstica. Ahora quiero usar supuestamente eh, uno de los primeros casos de violencia doméstica que existe en la Biblia. Pues este tipo de violencia doméstica se puede ver claramente que es una persona que es verbal. Este es el caso de que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 25. Vamos a leer desde el verso 14 hasta el 25. Dice así. Vamos a brincar unos cuantos versos porque solamente tenemos 25 minutos. Vamos a leer probablemente el 14, 15, 17. Brincamos al 24 y al 25. Ustedes en su casa pueden leer todo esto. Dice así. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: He aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Zaherido significa humillar, lastimar, hablar groseramente. Entonces dice, y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Entonces continúa, vamos a brincarla al 17. Ahora pues, le dice uno de los criados, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y toda su casa, pues es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces vemos que aún los criados dicen que su amo es perverso. Entonces vemos aquí, es un criado que es perverso y que nadie puede hablarle. Eso significa que aún con los criados es un hombre perverso, es mal hablado, es hiriente, es grosero, es abuso verbal, abuso verbal. Entonces vamos a brincar al 24 donde dice, y se echó, eso ya Abigail salió corriendo, le llevó alimento, y pues viene a donde David dice, y se echó a sus pies y le dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas a tu sierva que habla a tus oídos y escucha las palabras de su sierva. No haga caso ahora, mi señora, a ese hombre perverso de Nabal, a su esposo. Ella reconoce que su hombre es perverso, es malo. Y si se llama Nabal, la insensatez está con él, mas yo soy tu sierva, y no vi a los jóvenes que tú enviaste. Entonces vemos aquí a esta mujer que no estaba ahí cuando viene David y manda a estas personas a pedir alimento porque tenían hambre. Entonces, pues, como le dije, voy a hablar bajo el tema la violencia doméstica en la iglesia. La violencia doméstica tiene muchas formas. Puede ser física, donde hay golpe, hay maltrato, vemos las marcas, los moretones. Es emocional, donde son palabras hirientes que afectan la autoestima de la persona, se le critica. Eh, es verbal, donde pues se le habla grosería. Es financiera, donde la persona controla la finanza y pues ejerce el control y controla lo que hace y lo que se gasta, hasta el punto de dejar saber al controlar la finanza y no dar para lo que se necesita, de que Él es el que provee y que es lo que dice se hace. Es espiritual, donde la persona muchas veces puede usar hasta la Biblia para dejar saber
que ejerce autoridad, usa la Biblia y la tuerce para su conveniencia. Eh, entonces también es psicológicamente, hay amenaza. La violencia doméstica puede ser sexual, donde la persona abusa a una persona sin su consentimiento, a la fuerza. La persona no está dispuesta, no se siente bien y a la fuerza viene a tener, a forzarla para tener intimidad. Como dije, la violencia doméstica no solamente se encuentra en el ámbito secular, se encuentra también en la iglesia. Es un tema que se tiene que hablar con más frecuencia en la iglesia porque muchas de estas cosas no se habla y es triste saber que estos casos están tomando lugar y que muchas personas por pena no vienen y pues sacan esto a la luz. ¿Sabía usted que una de cada tres mujeres es abusada? Es parte de víctima de violencia doméstica y supuestamente uno de cada cuatro hombres. Ahora, la violencia doméstica no siempre significa que la mujer es la víctima. Hay casos donde los hombres son la víctima. Ahora, eh, es más conocido casos donde las mujeres vienen y dicen que son víctimas de violencia doméstica que los hombres usualmente callan esto por vergüenza de no dejar saber que la mujer es quien lo está hiriendo y lo está maltratando. Ahora, ¿sabía usted que los hijos que son criados en violencia doméstica son probables de ellos también crecer eh, en un ambiente de violencia doméstica donde permitan que sus parejas o sus novios eh, abusen de ellos? O también pueden ser ellos los perpetuadores, donde ellos son los que le hacen daños a otras, a sus parejas, causando daños a sus parejas, haciéndolo a ellos las víctimas de violencia doméstica. O sea que es un círculo donde el hijo es maltratado por el padre, porque no solamente el esposo o la mujer que son víctimas de violencia doméstica, la violencia doméstica al pasar del tiempo es transferida a los hijos y los hijos muchas veces a veces son solamente los observadores, a veces no son maltratados, pero sí hay casos donde pueden ser maltratados, hay casos donde ellos son solamente los que están observando lo que está pasando y ellos pueden aprender esto y entonces usar esto como una conducta, aunque no estén al tanto, donde ellos pueden ejercer características de personas violentas con sus parejas. Ahora, la historia de Navar quise dejar usarla porque dice que eh, era una persona, aún los criados decían que era una persona violenta, era una persona perversa en su forma de hablar, era una persona áspera, hiriente, humillante. Vemos que lo reconocen sus siervos, entonces es posible de que Nabal también a su siervo pues maltrataba verbalmente. Su esposa también lo reconoce, que es un hombre perverso y va donde David corriendo para evitar que no haya un derramamiento de sangre. Vemos que sinceramente la violencia doméstica existe y es una realidad. El propósito de esta charla es dejar conocer de que la violencia doméstica es una realidad y que existe en medio del pueblo de Dios. Vemos casos donde pueden ser personas, mujeres, hombres que están casados con personas que no son convertidos, muchas veces no están en la iglesia y tienen pues esta característica donde exhiben características de personas violentas con su pareja, o pueden ser mucha gente que están en la iglesia y pues crecieron en un hogar donde había violencia doméstica con sus padres y vienen a una relación donde ellos entonces son los perpetuadores y están entonces causándole daños a sus parejas. Entonces sus parejas vienen a ser víctimas de estos casos de violencia doméstica. El propósito es de dar información, de traer un despertamiento, dejar saber que hay casos de violencia doméstica, pero también a la misma vez dejar saber que hay ayuda disponible, que la persona no está sola, que no es su culpa, no crea que usted es la causa de esto no está bien, esto pues hay un plan para poder ayudar.
Es muy importante también dejar saber que hay muchas formas que podemos nosotros reconocer cuando una persona es víctima de violencia doméstica. Hay, como dije, ahí los rasgos físicos, golpes, los maltratos. Una persona puede ser eh, separada de la familia, controlada por medio de la finanza. Pues vemos, se pueden usar los hijos como medio de control. Puedes ver abuso verbal, hay amenazas contra la vida de una persona. Es importante que nosotros como líderes, como personas de la fe, si tenemos amistades o amigos que son víctimas o amigas de violencia doméstica, dejarles saber que no están solos, que hay servicios, que hay ayuda disponible para ayudarle a ellos lidiar con estas situaciones difíciles. Dejarles saber de que um, si hay la necesidad de lugar donde puedan vivir porque su vida está en peligro, porque si hay casos donde hay amenaza de vida contra estas personas, hay amenaza de muerte. Es importante pues referir a esta persona. El gobierno tiene lugares donde le dan asilo por un periodo de tiempo por emergencia para que ellos tengan un lugar seguro donde vivir. Es importante pues cuando alguien hace esta declaración de que es víctima de violencia doméstica, que su vida está en peligro, tomar acción, porque si algo le llegara a pasar a esta persona, entonces nosotros somos responsables por callar y no dejarle esto saber a la autoridad o buscarle conectarla con los recursos necesarios que hay en la comunidad o en el pueblo. Es muy importante tener empatía, tener compasión con esas personas, mostrarle apoyo, dejarle saber que hay ayuda disponible. Es importante también cuando hay casos de violencia doméstica, a veces no es recomendable que las dos personas estén en la consejería junto. Es recomendable que cada uno se hable separado, individualmente, para que puedan expresarse libremente lo que se sienten, especialmente cuando están en la iglesia y es una pareja, para que pueda hablar con libertad. Ahora la persona, el líder puede pues considerar cuando es recomendable que los dos hablen, estén juntos para hablar, pero hay casos donde es recomendable que se separe la persona y cada uno se ve individualmente para poder escuchar a plenitud y con toda honestidad qué es lo que está pasando. Puede ser que uno no se siente cómodo y no quiera expresar todo lo que siente porque la otra persona está ahí. Ahora es importante saber de que es dejarle saber a la persona que lo que está pasando no está bien. Ellos no se lo merecen porque esto afecta la autoestima de la persona. Muchas veces le hacen sentir que ellos son culpables de lo que está pasando, ellos son la causa, ellos merecen estos tratos, y es importante dejar saber que esto no es la culpa de ella. Este trato no es lo que ellos merecen. Ahora, muchas veces, especialmente cuando son gentes en la fe cristiana, dicen, ¿dónde está Dios cuando esto me estaba pasando? Si fuera en el pasado, ¿dónde está Dios en esta situación? No lo puedo ver. Pues Dios está en el mismo lugar. Dios entiende lo que están pasando esta persona. Dios conoce su dolor, especialmente el maltrato, el rechazo, el abuso, las palabras groseras, hirientes. Acuérdese que el Dios envió a su Hijo unigénito a este mundo, y ese Hijo unigénito fue rechazado, fue maltratado, fue herido, fue bofeteado, fue escupido hasta el punto de morir en la cruz, crucificado en nuestro lugar. El mismo Dios que vio a Jesús morir en la cruz, ser maltratado, ser herido, es el mismo Dios que está viendo su sufrimiento y Él está con usted. No es los planes de Dios que usted sufra, que usted sea víctima de violencia doméstica, que usted esté pasando por esta situación difícil. Acá recuérdese que estamos viviendo en un mundo donde el pecado entró por la humanidad. Y esta es la consecuencia de un mundo perverso donde hay pecado en el corazón del hombre. El hombre necesita entregar su corazón a Dios, necesita un cambio de esperanza, un cambio de corazón.
porque muchas veces han pedido la esperanza y la fe en Dios por lo que están pasando, pero es importante que usted entienda de que usted no está solo, de que Dios está con usted en medio de su situación. Dios ha creado y ha permitido que haya agencias y haya ayuda y recursos para usted poderle ayudar. Eh, Quiero también dejarles saber de que es muy importante pues que se haga un plan también para ayudarle, claro, considerando sus decisiones a tomar. Si la persona viene a uno con una decisión, es importante detenidamente considerar sus decisiones. No hacerle sentir culpable, explorar. No es bueno que se le recomiende las soluciones que uno quiere para ellos. Es bueno que ellos lleguen a tomar sus propias decisiones, que se sienten que tienen control de su situación, que pueden tomar una alternativa, dejarles saber los pros y los contras de las situaciones. A veces la persona piensa quedarse en esa situación. Hay dejarles saber de que su vida puede estar en peligro y que ayuda es recomendable, lugares seguros para ellos, especialmente si hay niños de por medio, porque al fin y al cabo los niños están siendo expuestos a la violencia doméstica. También es importante dejarles saber de que um, esta situación, su situación va a mejorar. Este no va a ser el final de su vida, van a haber mejores días. Hay que llenarle de fe y de esperanza y de ánimo, sabiéndole de que um, hay futuro, hay un mejor porvenir para ellos. Eh, También es importante dejarles saber de que hay diferentes medios donde se le puede ayudar a ellos a recibir la ayuda necesaria para seguir hacia adelante y levantarse, especialmente cuando no hay recursos. Muchas veces no hay trabajo, no hay ingreso. La persona, al saber que no tiene recursos, no tiene trabajo, muchas veces probablemente eh, toman la probabilidad de quedarse más en una relación así porque no pueden valerse por ellos mismos. Cómo van a mantener a sus hijos, cómo van a pagar un alquiler, cómo van a pagar un celular, quién le va a ayudar. Es importante que esta persona sepa que el gobierno tiene ayuda disponible, a veces le dan hasta celular para que ellos puedan usar para hacer llamadas necesarias. Hay lugares donde pueden vivir, hay recursos disponibles, ahí le dan un apartamento, hay lugares donde pueden conseguir muebles también gratis. Hay mucha ayuda disponible, no hay necesidad porque una persona que es víctima de violencia doméstica, especialmente cuando su vida está en peligro, que permanezca en una situación, especialmente cuando hay niños. Es importante pues estar muy bien informado para poder ofrecerle al pueblo de Dios la ayuda que necesita. Hay programas de alimentos donde se le puede ayudar a ellos a tener los alimentos que necesitan. Pueden conseguir útiles escolares para su niño. Hay ropa disponible para ellos. Es importante que estas personas sepan que si tienen que huir de la situación, mire, la Biblia habla de José. José estaba siendo acosado por una mujer y dice la Biblia que él huyó por salvar su vida. Hay situaciones donde la persona tiene que huir por salvar su vida, donde su vida está en peligro. No sea, si se queda en esa situación, puede ser que ahí termine. Dice la Biblia que el avisado ve el mar y se aparta. Si usted está viendo que su vida está en peligro y la de sus hijos, y que esté en un hogar de violencia doméstica, con donde hay abuso, hay maltrato, hay explotación, hay un montón de tantas situaciones que esté pasando. Yo sé que está la fe en Dios, pero es importante también dejar saber que Dios no da la sabiduría. Dice la Biblia que su pueblo perece por falta de sabiduría. Es importante que la persona también se arme de la armadura de Dios y que también tome decisiones para su porvenir. En la Biblia aconseja la separación. Si es necesario, pues la separación es recomendable para usted buscar su seguridad y su estabilidad.
Hay situaciones donde no es recomendable que la persona esté junto. He visto casos donde la separación es lo mejor porque la vida de la persona está en peligro, especialmente cuando hay golpe, hay maltrato. Y de tal manera que las personas son enviadas por los golpes a los hospitales, por sangramiento, por golpes tan serios que las personas tienen como moretones y hinchadura en la cabeza, donde hay que hacerle punto. Es algo muy serio. Es importante pues que la persona esté al tanto de que hay ayuda disponible. Usted no está solo, Dios está con usted. Sabemos que hay situaciones difíciles, es algo muy difícil, pero hay futuro para su porvenir. Dice Isaías 29:11, porque los planes de Dios es hacernos bien y no mal. Todo lo que está pasando en su vida es por causa del pecado, de la maldad que está en el hombre. Y por eso es importante que usted tenga bien claro que Dios tiene un futuro. Dios quiere algo bueno para su vida, pero el enemigo, pues de nuestras almas, se dedica a hacer maldad y hacer cosas malas, pero acuérdese que Dios está de su lado y usted tiene también una iglesia que usted puede contar para ayudarle a usted a salir hacia adelante y que Dios pues quiere pues lo mejor para usted. Y quiero leer un verso bíblico que aquí está en la Biblia sobre la maldad que está en el hombre. Dice aquí en Romanos 1:28, y ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esta gente han decidido totalmente que no nada tiene que ver con Dios. Son gente que ya Dios muchas veces lo ha desechado. Este verso habla de que ya Dios ha desechado a estas personas. Cada persona es un caso diferente. Eh, pero este es un verso bíblico que habla que hay personas que tienen una mente reprobada, que ya Dios lo ha desechado porque ellos no quieren nada que ver con Dios. Y como sabemos también que la paga del pecado es la muerte, y vemos que es la naturaleza humana que está en el hombre, que lo lleva al hombre a hacer cosas malas y pecaminosas. Eh, entonces es importante saber de que aunque esto está pasando, esto no son los planes de Dios para el hombre. Dios tiene planes buenos para el hombre. Dios tiene plan el hombre para la mujer, para darle el bien que ellos desean. Dios quiere que ellos sean felices y esos son los planes de Dios. Y por eso pues nosotros como pueblo cristiano queremos dejar saber de que no hay razón por que una persona tenga que ser abusada y maltratada en la iglesia. Esto puede pasarse no solamente en los matrimonios, esto se puede ver en los noviazgos también. Eh, es importante pues que la persona esté al tanto que si esto está pasando en el principio, en el noviazgo, imagínese qué pasará en el matrimonio y después cuando vengan los hijos. Las exigencias y la presión, el estrés de una relación hará esto mucho más difícil. Eh, es importante también dejar saber que el amor es paciente, no hiere, no hace nada indebido. Entonces hay que saber qué es amor y qué no es amor. Porque a veces la gente pues están en una relación donde están confundidos y no, el amor no hiere, no hace nada indebido. ¿Cómo el amor debe de lucir? ¿Por qué la persona hace eso? Para que la persona distinga qué es aceptable y qué no es aceptable. Entonces, esto es solamente una charla sobre la violencia doméstica en la iglesia. Como le dije al principio, la historia de Navar es uno de los primeros casos donde se narra la violencia verbal, donde es una persona perversa que habla hiriente, una forma grosera, que lastima, humillante. Y estos casos existen en la iglesia y es importante pues dejar saber de que
Esto pues definitivamente vemos más adelante en la historia que Nabal no vivió mucho tiempo. Dice más adelante que él murió. Dios toma estos casos en serio. Lo vemos que lo reconocieron sus siervos, que era una persona perversa y mala, lo reconoció la esposa. Y es triste cuando una persona que está en violencia doméstica, verbal, en cualquier situación en que se esté encontrando, tenga que hacer planes. Vemos que salió escondida para encontrarse con David, para hacer paz y arrepentirse por la maldad que ha ocasionado su esposo, porque si ella no lo hacía, David estaba determinado a regresar a matar a todo lo que se encontrara en su camino. Y vemos que por su buena actitud, aunque lo hizo a escondida, eh, tuvo que ella pues salvarle la vida a toda la familia, y aún a Nabal le salvó la vida y se humilló delante de David para pedirle perdón. Pues Dios ve pues todo esto y el arrepentimiento de ella, aunque no le correspondía, pero lo hizo, y su buena actitud y humildad, pues vemos cómo Dios más adelante la recompensó. Es importante dejar saber de que estas situaciones Dios la ve, y Dios a su tiempo definitivamente Dios hará justicia, porque Dios no se complace en la injusticia, en la maldad. Día a su tiempo obrará. Eh, Vamos a orar para que Dios ayude a toda persona que son víctimas de violencia doméstica en la iglesia, para que ellos puedan entonces pues acercarse a las personas que le pueden ayudar para salir hacia adelante. Acuérdese que los planes de Dios para su vida es hacerle bien y no mal. Dios quiere darle un final feliz. Eso está en Jeremías 29:11. Usted no está solo. Busque a alguien que le pueda ayudar. Es una realidad. Acuérdese que no es su culpa. Usted no merece el maltrato, el abuso y el rechazo de una persona. Dios la creó a usted para que sea amada y a usted para que sea respetado. La violencia doméstica no solamente a veces las mujeres son las víctimas, son los hombres. Muchas veces los hombres no vienen y reconocen públicamente por vergüenza, pero hay. Vamos a orar para que Dios le ayude y le dé sabiduría para las decisiones que tiene que tomar. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te presentamos toda persona que está pasando por situaciones de violencia doméstica en la iglesia, para que tú seas guiándole, Dios mío, y mostrándole, Padre, y poniendo a su lado los recursos y las ayudas que ellos necesitan para salirle hacia adelante, dándole la fuerza, Señor Jesús. Y sé tú sustentándole y guiando sus pasos. Déjale saber que ellos no están solos, Señor Jesús, y que tu plan es para hacerle bien y no mal. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Dios le bendiga. Hasta la próxima.